soy Samar Jordi. Quiero darle las gracias a toda esa gente hispana que día a día se conecta con nosotros a través de El Chateo. A partir de ahora, como siempre, estaré acompañada de un increíble panel de expertos que vienen hasta aquí a compartir sus conocimientos y experiencias para responder todas esas dudas, preguntas e inquietudes que día a día ustedes nos envían a través de nuestro chat. Y comenzamos el programa recordándoles que sin salud no hay sueños posibles. Por eso hablaremos sobre cómo prevenir la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos y en el mundo entero, el infarto al corazón. Luego en nuestro chat caliente responderemos preguntas sobre los mitos sexuales más frecuentes. Y al final le hablaremos a esas mamás que andan diciendo, mi pequeño bebé trajo una novia a casa. Y les enseñaremos cómo manejar un amor adolescente. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues listo, el chateo comienza ahora con este clip. Ocurre una muerte por ataque cardíaco en los Estados Unidos. Ese es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a aprender cómo prevenir esta terrible condición. Y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a la doctora Maritza Fuentes, especialista en salud integrativa. ¡Qué placer tenerte, Maritza! También nos acompaña el doctor Moisés Roysenthal, cirugía endovascular. Bienvenido. Por este lado tengo a mi querida doctora Montserrat Rodríguez, nutricionista. Bienvenida, Montserrat. Y también nos acompaña el amigo de la casa, el doctor Jorge Martínez, director del Centro de Tratamiento Biomolecular. ¡Wow! ¡Qué poder hay en este panel! Realmente es muy importante contar con expertos en este momento porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la causa número 1 de muerte en el mundo entero. Pero vamos a comenzar explicándole a las personas para que quede bien claro qué es un infarto al corazón. ¿Quién comienza? ¿Quién toma la palabra? Le doy la palabra al doctor. A ver, doctor. Gracias. Para que lo explique anatómica por unanimidad empieza. Bueno, a ver. Infarto al corazón en realidad es una enfermedad cardiovascular, una enfermedad completa de lo que es el corazón y todas las arterias. Todo va junto. Cuando se tapa una arteria del corazón, si se tapa completamente la arteria, produce un infarto, es decir, le deja de llegar sangre a un segmento del músculo, que es el corazón, que tiene que seguir latiendo. Y si no le llega sangre y sigue latiendo, ese segmento muere. Eso se llama infarto, eso es un infarto. Si es una gran arteria o muy importante, pues el infarto es muy grande. Si es una arteria pequeña, el infarto es pequeño. La gente se muere usualmente si se tapa una arteria grande o varias arterias en el corazón. Entonces, queda claro que el infarto es la muerte de una porción del corazón. Correcto. Eso sí es reversible. Después que esa porción del corazón está infartada, ¿hay manera de recuperar ese músculo? Bueno, ¿sí o no? regularmente el corazón trata de compensar, pero la lesión va a quedar. Va a quedar de La lesión va a quedar. De cicatriz. hecho, usted hace una autopsia al cabo de tantos años, sobre todo en pacientes diabéticos, donde son los infartos silenciosos, y te das cuenta que el paciente tuvo 1, 2, 3 infartos y nunca se enteró ni lo supo. Exacto. Porque Ahora, la lesión queda. Ahora, el músculo depende, vamos a caer, depende del área, porque puede ser un infarto transmural, depende de cara posterior, anterior, del ápice. ¿En qué área del corazón es el infarto? Es según la consecuencia o la extensión del infarto, es según la consecuencia que puede tener el paciente, porque puede quedar incapacitado o no puede hacer su vida normal. Todo está en qué área y qué extensión del infarto se produjo cuando la persona tuvo esa obstrucción de esa arteria o esa vena. exactamente. Y ahora, ¿cuál sería la causa de este infarto? ¿Cómo se forma? Y yo creo que lo más importante, Samara, es lo que tú acabas de preguntar, la causa, la prevención. Es lo más importante porque, como el doctor estaba explicando, a la vez que se produce el infarto ya el tratamiento es clínico. Exacto. O sea, o puede ser un tratamiento médico, o puede ser cirugía, o puede ser lo que conocemos como los stent. O sea, el tratamiento que cada paciente requiere. Ahora, debemos enfocarnos, y yo creo que eso es lo más importante, en educar a nuestra comunidad en cómo prevenirlo. Y la causa número 1 de infarto, ¿adivina cuál es? ¿Cuál será? Tambores. El estrés. El estrés. Sí. El estrés que está relacionado con nuestro estilo de vida. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros aprender. El estrés llegó para quedarse, o sea, no es que no vamos a vivir sin estrés. Nadie puede vivir sin estrés. Lo que sí sabemos es que se puede aprender a manejar los niveles de estrés de nosotros. Así es. ¿Cómo se hace? O sea, tomando prioridades en la vida.
Okay. O sea, ¿qué es lo que la vida yo lo veo como un escenario que es un plato, y en ese plato tenemos muchísima variedad de situaciones y problemas que tenemos cada día. ¿Cuál voy a escoger hoy para resolver? Para resolver, para no permitir que el estrés nos gobierne y nos lleve al infarto. Pero además del estrés, ¿qué otras condiciones crees tú que nos pueden llevar? La alimentación. La alimentación, también el estilo de vida. O sea, cuando decimos estilo de vida, tenemos que dividirlo en varios elementos. El estrés, la alimentación, el sedentarismo, el hábito de fumar. El cigarrillo. Es sumamente importante. Lo que habría, básicamente, es la base de la prevención. Pero volviendo un poquito a la causa, porque es importante conectar la prevención cuando no se hace y la causa. Lo que va sucediendo cuando no nos alimentamos bien, cuando hay exceso de grasa en nuestras comidas, se van subiendo los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre, y eso es lo que empieza a generar una afectación de la pared de esas arterias que originalmente mencionaba el doctor. ¿De cuáles arterias específicamente para que a la gente le quede bien claro? De todas las arterias del cuerpo. Ajá. Lo que pasa es que no en todas partes del cuerpo te va a dar un infarto que te va a traer como consecuencia la muerte, pero también te puede dar arteriosclerosis, y la misma afección vascular que ocurre en las arterias del corazón las puedes tener en el cerebro, las puedes tener en los miembros superiores o inferiores, las puedes tener en los riñones. Es decir, que la arteria se va como cerrando. Se le van haciendo como un depósito. Imagínate una manguera o una tubería que se va depositando allí esa grasa, y que luego se convierte en una placa, y esa placa pierde la consistencia o la textura lisa que debe tener originalmente esa tubería que viene a ser nuestra arteria. Lo que pasa es que disminuye el flujo sanguíneo. Sí, disminuye el flujo sanguíneo. La luz de la vena o la arteria. Y de repente una condición como el estrés, que todavía cierra más el vaso, puede desencadenar exactamente. Y eso es lo que sucede, lo dijiste muy bien. La arteria, para que nuestra gente entienda, es como una tubería de agua. Si en esa tubería de agua se van quedando placas de ateromas, que precisamente es la grasa saturada, entonces cada vez el flujo es menor y menor y menor y más débil. Entonces eso es lo que hace que el corazón no pueda latir con la fuerza que requiere y se produce el infarto. Exacto. ¿Cómo saber, doctor, que estamos ante un infarto? Es una pregunta importante. Si nosotros, hablando de prevención, tratamos de ver, genéticamente no podemos controlar mucho los factores de riesgo, y los otros factores de riesgo los vamos a controlar, el cigarrillo, la dieta, el ejercicio, etcétera. Pero tenemos un paciente, oye, que fallece por un infarto, o que llega al hospital infartado, ¿cómo se puede saber que el paciente va a llegar a un infarto? Si hay síntomas, los síntomas hay que reconocerlos. Los síntomas clásicos de un infarto son dolor en el pecho, pero no es un dolor en el pecho convencional, es un dolor opresivo en el pecho. Tengo como una si te sensación apretaran. de que me apriete el pecho, siento que algo me está apretando, me está empujando hacia adentro. ¿Es agudo? ¿Aparece de repente o es algo? Usualmente aparece de repente. Si está infartándose, o sea, si realmente no está llegando sangre, es muy abrupto, y los síntomas varían desde la opresión hasta los síntomas un poco más atípicos: dolor irradiado del brazo, dolor en la mandíbula, sensación de acidez y la boca del estómago, dificultad para respirar. Ok, tenemos que hacer una pausa comercial, y estamos hablando de la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos y en el mundo entero, el infarto del corazón. Y me voy con una pregunta en el aire: ¿cómo la obesidad puede influir en que aparezca un infarto? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Es otro tema. Y seguimos desarrollando este tan importante tema, cómo prevenir el infarto al corazón. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire referida a la obesidad. ¿Cómo la obesidad puede influir en la aparición de un infarto al corazón? A ver. Bueno, la obesidad es un factor predisponente del infarto. O sea, hay varios factores, entre uno es la obesidad. ¿Qué es lo que pasa? Tienes un corazón que está programado para enviar sangre a un cuerpo de determinado peso. Si le duplicas, le triplicas el peso, vas a hacer trabajar más al corazón, que el cual tiene una programación de latido desde que se forma. Aparte de eso, la obesidad está usualmente asociada a otros factores de riesgo también, como el sedentarismo, muy probablemente, como los malos hábitos alimenticios, como un aumento de la presión arterial o un aumento del colesterol y los triglicéridos. Entonces, la obesidad viene siendo algo así como el resultado final de un gran conjunto de factores de riesgo que se han ido acumulando. A eso súmale también la parte mental, el estrés que produce el hecho de estar obeso, también la depresión
El aumento en el consumo, el aumento del colesterol y triglicéridos. Sí, exacto. La ansiedad, que es muy importante Ahora, cuando hablas de la parte mental, porque es un círculo vicioso. El paciente con ansiedad que viene de un estrés y que puede intercambiar emociones entre ansiedad y depresión, entonces el abrigo es la comida. exacto. Y entonces se crea ese círculo vicioso, comer, me veo más grueso, me da más ansiedad, me da más depresión, Vuelvo pero a entonces comer. químicamente me dan deseos de volver a comer, Comer. pero comer lo que me hace engordar más, que son las grasas saturadas y los carbohidratos. Exacto. Entonces, un paciente obeso, podemos decir, una persona obesa tiene mucho más riesgo de desarrollar un infarto. Realmente yo a una diría que no lo- una que no persona lo con es. sobrepeso de más de 30 a 40 libras es un caminito que está haciendo él mismo hacia posiblemente un infarto. Ahora, tenemos identificado como la hipertensión arterial como el factor número 1 de riesgo por muerte en el mundo. ¿Cómo la hipertensión puede acelerar o activar un infarto del corazón? ¿Cómo es ese mecanismo? Sí, la hipertensión arterial y la diabetes que se ve en obesos son factores de riesgo sumamente importantes en el sistema cardiovascular. Entonces, si la tensión arterial está por encima de los valores normales, 130 de sistólica, 90 de diastólica y de ahí lo que venga hacia arriba, el corazón lucha para enviar la misma cantidad de sangre contra unas arterias que se mantienen comprimidas y al aumentar la presión es una carga, una sobrecarga para el músculo del corazón y eso va trayendo una serie de complicaciones en las propias arterias del corazón y en los órganos a distancia, porque la hipertensión arterial y la diabetes es primera causa de insuficiencia renal. Claro. Y un paciente con insuficiencia renal ya pasa empeora la hipertensión arterial, empeora el daño coronario, empeora el riesgo decir, cardiovascular. Un stroke, no hemos hablado casi stroke, el ACV, el stroke, el accidente cerebrovascular, Segunda causa de directamente muerte. asociado. Segunda causa de directamente muerte en el asociado, mundo. Por supuesto. Y se va depositando grasa en las arterias del cuello, el aneurisma de la aorta abdominal, en todos los fumadores se tapan las arterias, se dilata la aorta, se rompe la aorta y se muere. El paciente 95% del chance. Entonces no solamente es el corazón, es el resto de todas las arterias. Increíble cómo estos factores de riesgo causan tanto caos en nuestro cuerpo. Y esto es más frecuente en hombres, mujeres. ¿Hay cierta edad para que aumente el riesgo de tener un infarto o eso puede ocurrir a los 20 años? Bueno, el infarto puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Ok. Pero hay una posibilidad de salvarse si tiene más de 40 o 45 años porque hay un sistema colateral ya desarrollado por la misma esclerosis coronaria que se va formando, ya algunos vasos se van dilatando y suplen un poco el área que fue afectada, que no ocurre así en un joven, por eso un joven con un infarto Fulminante generalmente. muere. Y las mujeres después de la menopausia empiezan a tener un riesgo mayor y una incidencia mayor también de la enfermedad porque el efecto protector de las hormonas se ha ido desapareciendo, se está retirando. Pero Increíble. estadísticamente sí, los hombres padecen más de infarto que las Que mujeres. las mujeres. En los hombres es mucho más frecuente. Ahora, el ABC. Tenemos una persona que siente que está teniendo un infarto o estamos en presencia de alguien que creemos que puede tener el infarto, que es lo primero que tenemos que hacer. Llamar al 911. Exactamente. De verdad, o sea, parece un chiste, pero es que hay que Exacto. llamar. Es real. Exacto. Sí. Llamar al 911, no hay más nada que se pueda hacer en casa. Ponerlo muy quieto. El paciente que si trata de moverse, la demanda de oxígeno y de sangre va a ser mayor y los síntomas se van a incrementar. Si hay Así como aspirina o Plavix en la aspirina, casa, lo que darle está. su aspirina o su Plavix, que Aspirina. muchísima gente. Mucha gente tiene particularmente los que- aspirina en la casa. Bueno, los que tienen factores de riesgo hoy en día le dan una dosis pequeña de aspirina, le das 2, 3, 4 aspirinas. Si es la pediátrica, la de 81 miligramos. Y se mantiene eso acostado va a el ayudar. paciente. Si llama 911 y tienes 10 minutos, llega 911, ellos llaman al hospital, le hacen un electro al paciente. Si hay sospecha y ven un cambio en el electro, el paciente se está infartando, se activa un protocolo inmediatamente en el hospital y el paciente pasa directo de la emergencia a la sala de cateterismo. Y en la sala de cateterismo uno se mete en las arterias y se destapa. Y es así se importante puede salvar un mantener al infarto agudo. paciente calmado Parece también, que no, porque pero estos pequeños detalles que hemos mencionado, estos pequeños la detalles gente no los conoce. de mantener al paciente calmado, de lo que le dijo la doctora de llamar al 911, de una aspirina, salva la vida de esa persona. Claro. Correctamente. Pues esa secuencia de factores y de pasos que hay que dar, sobre todo mantener la calma, es muy importante. Claro, porque a veces Maritza, reaccionamos en forma extraña. De repente Sí. una persona que cree que va a tener un infarto agarra el carro y sale manejando al hospital porque no Ha conoce los sucedido, riesgos. ¿Cuál es el Ha riesgo? sucedido y El riesgo muere, de llevar sucedido directo y al muere en hospital. un Y muere. accidente. O una arritmia. Es que Mira. el peligro del infarto es que te dé una arritmia. Y si Yes. te da una arritmia manejando, te mueres manejando, no solamente te mueres, se muere el paciente, se mueren los que están alrededor por el Lo que un pasa es que caso- esa acción de tomar la decisión, el ser humano que por lo general somos orgullosos y no queremos aceptar que hay algo que está pasando, que tenemos que buscar ayuda inmediata,
Entonces, entre esa decisión de me voy yo conduciendo O o llamo. llamo al 911, eso es lo que marca la diferencia. Así es. Y tener cuidado con los síntomas, recordar que hay síntomas que son atípicos, porque, por ejemplo, tengo un dolor aquí y es una cosa rara y es un dolor aquí, no, tómate un Alka-Seltzer. No, no Exacto. importa, tómate un vaso Sobre de todo en leche. diabéticos. Sí, o Sobre todo en diabéticos. la otra situación, cuando no, me cuesta respirar, no importa, levanta los brazos, imagínate, levanta los brazos y respira. O sea, ese es el no que se debe hacer en esas Me situaciones. parece muy importante lo que Montserrat está diciendo, porque muchas veces descuidamos esos pequeños signos de alarma que podrían marcar una gran diferencia entre la vida y la en muerte. La mujer, Samar, en la mujer, he entrevistado a muchas mujeres en edades entre 45 y 55 de años con un nivel de estrés muy alto que se están sintiendo, hormonalmente primero todo cambia, número uno. Y se están sintiendo hace unos meses, en la entrevista lo confiesan, que ya no me sentí igual, ya no tenía la misma energía, estoy en medio de un divorcio, tengo los hijos adolescentes que no sé qué hacer con ellos. Esa serie de factores, si tú te estás dando cuenta que estás en ese rango de edad y que hormonalmente hay algo que está pasando internamente, aunque no lo estés viendo, pero te sientes que no tienes la energía de antes, que estás bajo un estresor muy grande, eso Tienes es que una buscar alerta, ayuda. eso es una Tienes alerta. que buscar ayuda. Ahora, para cerrar esta parte del programa, es importante que a la gente les quede claro cómo podemos prevenir el infarto al corazón. Primero que todo, ¿tenemos poder para prevenirlo, sí o no? Sí, claro. ¿En un buen porcentaje, Mucho. sí o no? Mucho. Mucho. Sí. Ok, entonces vamos a darle estos últimos consejos a las personas. Si quieren, Sinceramente, Estilo de vida, Estilo de vida. Número uno, controlar el estrés, has hablado la alimentación, del estrés. es que lo veo Sí, constantemente. sí. El Como un estrés, factor la desencadenante. alimentación, hacer ejercicio, el que le guste, no hay que ir al gimnasio, simplemente bailar 4 veces a la semana. mantenerse activo la mayor parte del tiempo. Doctor, ¿algún consejo para prevenir el infarto del corazón? De las causas de infarto, la parte genética diferente de prevenir, pero lo actual, lo que hacemos el día a día, no fumar. El cigarrillo, oye, causa sí, número que uno, no le hemos causa nombrado. número uno, Fumar. enfermedad aterosclerótica, no fumar. Daña las arterias. Dieta y ejercicio. Dieta ya es un programa completo, aparte de lo que se puede hacer uno para bajar los Sí. niveles de insulina, bajar el depósito de grasa, etcétera, etcétera. Y por supuesto el ejercicio, que aunque lo que dice la doctora, con bailar es suficiente, con 20 minutos de ejercicio aeróbico, y si se puede 45 minutos de ejercicio aeróbico casi todos los días, es una gigantesca ayuda y de prevención cardiovascular. A ver, Con Montserrat, respecto a muy la bien. dieta particularmente, quiero hacer énfasis en disminuir la cantidad de sodio, porque cuando Sodio. comemos mucho sodio, Sal. sea sal o también sodio preservativo, que es el que aparece en la tabla, en la tabla de nutrientes, porque a veces hasta es una comida dulce que no nos sabe salado y resulta que tiene una cantidad de sodio súper abundante. Aprender a leer las etiquetas Exactamente. nutricionales. Y la otra cosa es dormir bien, que tampoco se habla de eso, pero si nosotros no tenemos ese espacio de reparación, entonces no van a bajar los niveles de estrés, no vamos a tener energía para ir al ejercicio, etcétera, etcétera. Y una Doctor. cosa, no, es que lo han dicho todo, pero hay una cosa que agrego, es cuando hacemos ejercicio, yo recomiendo mucho caminar al aire libre en un parque. Qué rico. Disfrutar el color verde, la naturaleza, los paticos, los Desconectarte. pajaritos. Eso ayuda al cerebro a relajarse también, a calmarse, a liberar el estrés, pero también nuestra circulación se activa la sinapsis neuronal, se activan muchos más sistemas que nos ayudan a mantener una buena salud. Mi gente bonita, el infarto se puede prevenir en un 80% solamente aplicando estos consejos que nuestros profesionales hoy han compartido con todos ustedes. Tenemos que ir a una pausa comercial y ya venimos con más en nuestro chat caliente. Ya venimos. Y seguimos aquí conectados en su programa favorito, El Chateo, entrando a mi segmento más especial, El Chat Caliente. Y se incorporan a nuestro panel de expertos Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo, bienvenido. Y también nos acompaña Yainehuel Romero, psicóloga clínica, una mamá sin filtro, bienvenida. Ok, mis chicos, vamos a comenzar a leer. Primera pregunta, ¿será cierto eso de que si el hombre tiene el pie grande, ¿por qué se ríen? Si no he terminado. Ya saben. Ya sabemos. Si el hombre, estas son las preguntas que ustedes hacen. Si el hombre tiene el pie grande, ¿su miembro sexual también lo será? Si es ¿Sí o no? proporcionado, sí. Bueno, yo lo primero que puedo decir es que desde que escuché eso, lo primero que hice fue comprar zapatos más grandes. Por si acaso. Por si acaso. Se supone que si es proporcionado, debería ser todo más o menos del mismo tamaño.
pero habrán sorpresas negativas. Tiene que haber ¿A también. nadie le ha pasado? No necesariamente es real esto que se estaba preguntando. Yo pienso que, como dice la doctora, la parte proporcional del cuerpo generalmente es lo que vemos. Si una persona es alta, grande, Uno espera. generalmente puede Pero no tener... es- Pero ser también puede proporcional pasar todo como el su cuento cuerpo. Hay de que... excepciones. Hay excepciones. Hay excepciones y... Las No, pero yo hay. estoy de acuerdo con Montserrat. Si uno ve brazos largos, pie largo, piernas Oye, señora, largas. mucha mala suerte que entonces ahí falle la cosa. Realmente todo está desde el punto de vista de la expectativa Exacto. que hacemos Sí. del ser humano. Exacto. Como dice la doctora, proporcionalmente a la anatomía del cuerpo humano, estamos asumiendo, imaginando, Exacto. pero la realidad Es que no no. siempre coincide con Pero ese hagan lo que hace Ramiro, usted se compra los zapatos 2 tallas más grandes y Correcto, seguramente va a atraer efectivamente. más mujeres que antes. A ver, otra pregunta. Dicen por ahí que el alcohol es el mejor estimulante sexual. ¿Será verdad o es un mito? Bueno. Yo pienso Con que hasta cuidado. un punto. Con Exacto, cuidado. con cuidado. Ojo con eso. Con cuidado. Vamos a ver qué dice. Porque A ver, eso es que sexólogo, el eso es más sexólogo. peligroso. Sexólogo, a Sí, ver. no, eso es más peligroso que un clavo en un tobogán y le voy a explicar por Uy, qué. eso suena horrible. Suena fuerte, pero les voy a explicar por qué. Porque muchas personas creen que realmente el alcohol es el estimulante y lo que pasa es que el alcohol es un diluyente de los mecanismos de defensa de la persona. Y al diluirse en esos mecanismos de defensa, entonces la persona se siente más desinhibida y bueno, después Y de que una se persona abre más. después de que una persona tiene tragos es la persona más bonita del mundo, es la más fuerte y es la más rica del mundo porque invita a los vecinos, a todo el mundo es verdad. y realmente, pero Pero en la el verdad fondo es que pero ¿disfrutas después es un más el sexo? depresor. Después un- Porque Exactamente. después de cierta cantidad se convierte en un depresor. Entonces, Que te tumba. Sí, te tumba, te Todo. va a dar sueño, todo. Te va a dar- efectivamente, todo Entonces, literalmente. Puede estimular, pero hasta cierto nivel. Cuando se supera ese nivel y cada persona tiene un nivel diferente de aceptación De tolerancia a los al niveles alcohol. de alcohol, entonces tumba, te da depresión, te da sueño, hay te, algo- te duermes. Y en el caso de los hombres, hablando de miembros sexuales y el pene de los hombres, no funciona cuando hay mucho nivel de alcohol en el cuerpo. Tan sencillo como eso. Cuidadito, chicos, por ahí Y que el nos están... después también es importante tomarlo en cuenta porque muchas veces nos desinhibe tanto que nos recordamos después que estamos haciendo y la depresión Y ¿Qué hago viene yo? después viene la después, culpa. eso también Sí. viene. Ok, ya quedó claro. Seguimos. Muchos siguen pensando que la iniciativa al sexo debe tenerla el hombre y no la Falso. mujer. ¿Eso es Falso. cierto, sí Ese o no? tiene rato que no sale de su casa, chafamos. Falso Ese- totalmente. Las mujeres hoy en día, ¿cómo andan las mujeres? hoy en día? Atrevida. Muy atrevidas. Y yo pienso que de alguna manera es conveniente y saludable también que se vayan diluyendo esos mitos, porque realmente cuando hay una buena dialéctica en la pareja, es bueno en muchos casos sentirse deseado, sentirse Claro. provocado, y en ese orden de ideas es válido. Y A es los hombres les conveniente. gusta sentirse deseados. Sin también. lugar a dudas. Y creo que incluso dentro de lo que yo he visto en la experiencia profesional y clínica, eso estimula demasiado al hombre. Y además Lo ayuda estimula a que más. la pareja se vaya uniendo mucho más, porque te ayuda a plantear otros aspectos dentro de la relación sexual que te va estimulando, que te va, no caemos en monotonía, Exacto. así que Surge la Mujeres al espontaneidad, poder, la espontaneidad hasta- y el libre albedrío Y en la hay relación. un elemento muy importante también y es que regularmente la mujer siente que debe ser amada y el hombre fundamentalmente quiere ser deseado. Ok. Ahora, muy una, bien, una- muy ya bien. una última preguntita. Y esto yo debería mandar. Te voy a Deberías aprovechar. Nos puede escribir por el chat. cerrada al chat caliente. No, pero y no pasará que a veces hay algunos caracteres en los hombres que se sienten como overwhelmed, es decir, sobrepasados por este ataque o que se sienten incomodados. Sí, que les dé Puede pasar. que se repriman, Inhibidos. inhibidos, exactamente. Entonces no Asusta. termina de Sí, lo- suceder. Eso está pasando, fíjate qué interesante ese punto, me encanta, porque eso está pasando muchísimo en los millenniums. O sea, la mujer siempre es madura antes que el hombre. Y sabe lo que quiere. Y sabe lo que quiere, pero desde temprana edad. Así es. Entonces, los chicos que maduran después que las chicas, cuando hay chicas jóvenes de 18 o 20 años tan agresivas,
Entonces, exactamente. Y yo los siento chicos que salen también corriendo. el hombre, compartiendo tu idea, es un cazador por naturaleza. Sí. Y al hombre también le gusta sentir que conquista. Yo pienso de vez en que- cuando. Yo creo que eso hay es que el balancear. ganchito del amor real, ¿sabes, Amar? Lo que Tiene acabas que de haber un decir. balance. El ganchito. Es el ganchito. Y cada persona es diferente. Vamos con otra pregunta. Dicen que quienes son buenos bailando son buenos en la cama. Yo bailo muy bien. Bueno, yo digo que hay varias cosas y eso A ver, ¿sí o no? verdaderamente yo Puede pienso que tener la más persona que ha resistencia. trabajado el cuerpo, ya sea desde la danza más incluso que desde el baile, va a fluir de una mejor manera en la Claro. sexualidad. Y sin díganme lugar a los que dudas. hacen Bueno, y en yoga. el yoga, Yoga. en el yoga movemos mucho el cuerpo. Y te pones la pierna No, aquí. y Exactamente. totalmente se va creando esa flexibilidad, esa armonía, también yo pienso que tiene mucho que ver con la expresión Eso, del la cuerpo, que te exteriorización. ayuda también a tener esa expresión sexual con tu pareja. Y hay un Entonces, elemento muy importante que tiene también que ver con la parte corporal. Y por ejemplo, los que practicamos de alguna manera el tantra, sabemos que a través de la respiración, cierto tipo de meditación, contribuye a que haya una flexibilidad no solamente del cuerpo, sino de la energía sexual. Ah, qué y bonito. entonces eso contribuye a que haya una mejor comunicación en la dinámica de la Yo pareja. creo, si me permites, A ver, Amar, que claro. es momento, porque sé que hay muchas personas que nos están viendo que no saben qué es el tantra. A ver. Ok, Momento de perfecto. explicarlo. Un segundo para explicar lo que es el tantra. Bueno, explicarlo en un segundo es bastante complicado, pero de todas maneras, hay quienes creen que es una religión o es una filosofía donde realmente se comprende que a través de la energía sexual se puede alcanzar un camino de espiritualidad trascendente y contribuye a una integración del ser. Qué lindo, bien, qué tenemos que bonito. hacer un programa sobre el tantra. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por todos los aportes en nuestro chat caliente. Y ustedes en casa, no se muevan porque vamos a hablarle a todas esas mamás que dicen, mi pequeño bebé llegó con novia a la casa. ¿Cómo manejar un amor adolescente? Venimos con más aquí en el Chateo. Y seguimos conectados aquí en su programa favorito, El Chateo. Y a medida que crecen nuestros hijos, dicen que también crecen nuestras preocupaciones. Y en algún momento les llega ese primer amor. Y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlo. Ese es nuestro tema de hoy. Y voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué edad en promedio nuestros hijos podrían tener ese primer amor? ¿Qué edad ocurre? Bueno, hay varias cosas en ese A sentido ver. y dentro de lo que miramos dentro de las etapas del desarrollo, yo pienso que los primeros amores se dan desde los 5, 6, 7 años. Así de sencillo. ¿Y cómo vamos a manejar Qué ese asunto? esperanza. No, porque lo digo y lo soporto no solamente en la parte teórica, sino por mi experiencia con mis dos pequeñas hijas, porque cuando yo me divorcié, yo quedé con ellas. Y hacerles ese acompañamiento en el proceso de autodescubrimiento sexual y ver cuando empezó el primer enamoradito, una cosa y la otra, cómo manejar eso. Pero desde los 8, 9, 10 años ya empiezan a sentir sus enamoramientos y sus fantasías, incluso muchas veces. Pero con él está ellas. mariposita tocando en un el tema estómago, la mariposita en el estómago. importantísimo Pero porque no él es solamente en el hombre. estómago. Que ¿Cómo es más fácil, un hombre a una niña o una mamá a un niño o a una niña? Mira, Sí. culturalmente es más fácil una mamá a un varón. ¿Por qué? Sí, ¿a un varón? Porque culturalmente el varón tiene más permiso a hacer muchas cosas, a tener esas experiencias de romance, de la novia, porque tú ves que en Latinoamérica se le pregunta mucho a los niños pequeños, ¿cuántas novias tienes? Sí. Y yo te iba a decir ¿Ya eso, tienes que novia? Simulando a los Claro. machistas de bien Exactamente. pequeños, En mujeriego cambio, de los- chiquito. Total, y los papás con las niñas son mucho más... Tú no vas a tener restringidos en novio hasta muchas que tengas cosas. 30 años. Exactamente, entonces es Pero- mucho más fácil canalizar eso con los varones que con las niñas, porque culturalmente es más aceptado. Pero no es el varón con el papá y la mujer con la mamá. Así pensaba yo. Yo también, No, hasta ahorita. no necesariamente. De hecho, todo el proceso de identificación sexual, cuando tú ves en los niños, hay un proceso que se da, complejo de Edipo y complejo de Electra, donde el niño tiene ese enamoramiento con la mamá y el varón tiene ese enamoramiento con el papá. Y eso hace que escoja a una pareja que se parezca a la mamá. Muy probablemente. Y la hembra, como tiene el patrón del papá, siempre está mirando escoger a un novio y a un Como futuro el esposo papá. Muy Pero, probablemente. pero el características papá del no papá. puede ver Pero- como que ese novio, ese primer novio, porque es la primera Bueno, vez. a mí personalmente- Es como un competidor del amor de él. Bueno, ¿Tú no a mí lo me vi? ¿Qué pasó- edad Mi tiene caso tus fue hijas? así. Bueno, y ahora tienen Con mi papá. 28 y 27 ya lo años. viví. Ya lo viví. Ya lo viví. Y les hice un acompañamiento, incluso
eso... ¿Te dieron celos? No, para nada. Por el contrario, hubo situaciones bien particulares en las que, recuerdo, nosotros tenemos un restaurante y mis hijas trabajaban allí y llegó uno de los compañeros de trabajo de ellas que se estaba enamorando de mi hija y me dice, don Ramiro, me da un permiso, que es que yo quiero salir con su hija a cine. Y lo dijo así tan así, apenado. pero no, muy apenado. No, sí, claro. Estamos hablando hace 14 años. Y él, le dije yo, bueno, pero la vas a invitar a cine, la vas a dar besitos y todo. No, yo, entonces, ¿para qué la vas a invitar a cine? Rompiste el hielo. Pero Así, no hay es que romper el hielo. Si a mí mi nuero, el primer novio de mi hija me dice doña, ya yo le tiro la por puerta ahí, a la cara. pero por eso, No me por diga más doña a mí. No, pero retomando el tema, que yo pienso que de verdad es muy retador para los padres, probablemente no los que ahora mismo están en sus 30s y ya tienen hijos llegando a la pubertad, más que la verdadera o preadolescentes. ¿Desde qué edad uno puede aceptar eso como una situación, no digamos formal, pero como darle todas esas licencias sabiendo que la madurez todavía no ha llegado, porque hay que tener cuidado? Hoy ellos hay una precocidad, una apertura a la información. Cada día más. Impresionante. Sí. No Yo creo que eso viene- necesitan de los padres aparentemente, porque la información está por todos lados. Sin Sí, pero- embargo, está en los padres, los que somos padres, de tener las reglas en casa y el diálogo, hay que conversar. Pero ¿cómo orientamos a esos Hay- padres que nos están viendo? Porque no es lo mismo que te llegue tu hija de 12 años con un noviecito a la casa a una de 15 o de O de 16. 18. Sí. Entonces, Yo pienso ¿cómo que eso saber? está muy relacionado con toda la educación que nosotros le damos previa a los niños. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces esperamos darle educación sexual cuando nos traen un novio o una novia a la casa. Y eso tiene que comenzar desde muy temprano, ¿ok? Desde la primera infancia, cuando los niños saben y conocen todo lo que tú piensas acerca de eso. Mientras tienen más información, ellos van a saber cuándo están preparados van a tener más juicio, por así decirlo, para poder tomar decisiones. Mire, Eso es lo hay que una- marca la diferencia Así es. Sí, y hay entre una los que cosa- tienen la educación sexual y los que no. Y hay un asunto que yo considero bien importante porque hay que evaluar también dónde estamos recibiendo nosotros como padres esa educación. Qué tipo de libros estamos leyendo, qué tipo de información estamos y a dónde estamos acudiendo. Por ejemplo, en las culturas ancestrales hay unos procesos muy lindos. Por ejemplo, yo agradezco infinitamente a un maestro que ante la amenarquia, o sea, la aparición de la menstruación en mis hijas, me orientó para hacerles un ritual de bienvenida Qué lindo. para que no sufrieran de bonito. problemas de endometriosis, los cólicos Quistes, menstruales. ¿Por qué? Porque ellos desafortunadamente... estaban conscientes. Claro que sí. Es que el cuerpo ya reclama, el cuerpo sabe. O sea, cuando hablamos de la madurez del cuerpo, el cuerpo ya de por sí va viviendo un proceso. Sí, Y el nosotros hormonal qué está tan funcionando. consecuente estamos siendo con lo que el cuerpo nos está informando. Entonces, cuando a la niña le está llegando el periodo menstrual, ¿qué vamos a hacer? Como hacían con nuestras abuelas, ay, mi hija, esa es la cruz que nos tocó cargar. Ay, Ya se qué enfermó. horrible. Y entonces Enferma, empezamos, exacto. obviamente, Piensa que a es una enfermedad. darle una Sí. connotación negativa a la sexualidad, a su condición de mujer, y después nos preocupamos que por qué entonces tanto problema de cáncer de útero, Claro. de cáncer de seno. y no Embarazos estamos- precoces. Correcto. Porque no Porque estamos haciendo- toman la menarquia como algo negativo, como el karma que todas las mujeres tienen que tener. Pero ahora, ¿cómo recibir, antes de preguntar cómo recibir a ese primer novio, pregunto, ¿cómo crear un ambiente de confianza lo suficientemente grande para que tu hijo pueda traer al novio a la Yo casa? voy a Porque hablar- podría yo tener Yo voy a hablar afuera. como A ver. porque yo creo que todos acá son mucho más expertos que yo, pero a lo mejor no sé si Como todos- mamá. Como mamá, exacto. Mira, es muy importante esa parte, porque es como llegar a la sala de cirugía buscando el libro de anatomía. Entonces, uno tiene que estudiar la situación en la que estamos actualmente, no lo que me enseñó mi papá, lo que mi mamá me dijo, sino qué está pasando hoy en día. Y hablarlo, mira, puedes traer a tu novio, pero bajo estas y estas condiciones, de esta y esta, entre esta y esta hora, eso es importante. Y que el proceso se sienta natural, Sin que no embargo, sienta... antes que eso, estoy de acuerdo también con lo que dijo la doctora, la educación sexual viene desde temprana edad. Muchos padres se preguntan, ¿cuándo hablar de sexo con mi hijo? Como si el sexo fuera un tema que hay Aparte que del definir ser en qué humano. momento hablarlo. Sin embargo, Tomo tu hablo- pregunta. Tomo tu pregunta. Tenemos que ir a una pausa Ok. comercial, pero quiero desarrollar eso en el próximo segmento. ¿Cómo
cómo hablar de sexo con nuestros hijos y a partir de qué edad. Muchas gracias, Maritza. Ya nos vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de El Chateo. Conectados en su programa favorito, El Chateo, hablando sobre este importante tema. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejé una pregunta en el aire. ¿En qué momento podemos hablar con nuestros hijos sobre el sexo y cómo hacerlo de la mejor manera? Cualquier momento es bueno, siempre y cuando, como dijo el doctor hace un rato, el sexólogo especialista, los padres estén preparados y sepan la información que tienen. A mí me llama la atención que los padres saben hablar de cualquier cosa, pero con el tema del sexo, no, espérate un momentico que está muy pequeño. De eso no puedo hablar todavía porque lo vamos a traumatizar. Y realmente es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es hacer que el tema del sexo sea natural y que brote de forma natural en una conversación, en un diálogo familiar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a temprana edad, los niños van escogiendo sus prioridades. Fíjate que te puedes encontrar niñas, como dijimos en el segmento anterior, con 12 o 14 años que ya tienen novio, y te encuentras con otras niñas que a los 18 años le preguntas y te dicen, yo no estoy para eso ahora, yo prefiero estudiar. Exacto. Esa es la diferencia. Y hay varios asuntos. Lo que pasa es que nosotros estamos subestimando demasiado a los hijos. Y hay algo que nosotros podemos filosofar con ellos, podemos reflexionar con ellos. Matthew Lipman hace tiempo le había hecho una propuesta a la UNESCO precisamente para que no subestimemos a los hijos. Y a mí me pasó con mis hijas, muy pequeñita, precisamente le invitaron a una primera comunión y yo tenía mis libros de sexología en la biblioteca sin ningún inconveniente y precisamente a la tía más mojigata fue y se le acercó. Le dijo, tía, ¿usted le besa los genitales a mi tío? Así de sencillo. Entonces, ¿cómo hago yo un abordaje luego para hablar de eso? ¿Cómo podemos...? ¿Qué hice? ¿Qué Ave María Purísima? No, luego se da la oportunidad para el tema, hablar, mire, hija, hay cosas que son de la intimidad, en fin, y se le va dando una orientación. Y obviamente desde el mismo cuestionamiento, las cosas privadas, lo que es el pudor, porque no podemos confundir lo que es un mito, un tabú y el pudor. Exacto, pero no Así todo de el mundo sencillo. tiene esa capacidad, los padres le tienen terror a ese esa es la gran momento y mayoría. los hijos tampoco lo quieren vivir, es como la conversación, Pero ese claro, momento es que incómodo. si tú esperas esa conversación, es allí donde viene el problema. Claro. Porque si nosotros incorporamos la sexualidad, es parte del ser humano desde antes del nacimiento hasta que muere. Realmente es parte de nosotros y como tal nosotros tenemos que integrarla en esa vida diaria. Nosotros tenemos que aprovechar cualquier momento que se nos presente en la vida para aprovechar, como decía el doctor, le sucedió esto, allí hablamos de ese tema. Si el niño se va a bañar, le aprovechamos y le explicamos, mi amor, estas son las partes íntimas, le nombramos las partes íntimas y esto lo compartimos con otras personas. Todos los momentos Son aprovecharlos importantes. para introducir esa educación. Me encantó lo que acaba de decir el doctor, me ha encantado, que hay una diferencia entre mito, tabú y pudor. ¿Por qué? Porque el otro extremo es que hay muchas adolescentes en este momento que han perdido el pudor. Total. Que el sexo es un deporte, no pasa nada. No pasa nada, puedo tener relaciones sexuales con cualquiera que me y más apetezca. con Viene la promiscuidad, con el Y el internet. problema- vienen otros Y problemas. yo pienso que es un asunto que nosotros tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos. Y es que nosotros no hemos resuelto nuestras situaciones y se las estamos proyectando a ellos. O sea, lo que más nos enoja de nuestros hijos es que ellos no han resuelto lo que uno tampoco. Entonces ahí quedamos bastante limitados. Sí, Absurdo, totalmente. es cierto. Y Ahora, pero no. ¿qué reglas podemos establecer como reglas básicas para nuestro hijo adolescente que trae un novio o una novia a la casa? Yo creo que eso es muy importante, además que sea individualizado, así como tu cultura, como los colores con los que prefieres vestirte o los alimentos que prefieres consumir, porque tampoco se trata acá de que lo que le funciona a Maritza o a ti me funciona a mí o le funciona a ella. elemento muy Entonces importante. eso es importante porque incluso la persona que viene de fuera tiene que entender que eso, o sea, que, Hay reglas. que hay reglas que se está asimilando a otro ambiente diferente al de su casa y que entonces también empieza a fomentar el respeto, el preguntar, Pero ¿cómo hacerlo sin caer mal? Sin poner, No, sin es que eso no poner importa tanta que regla. caiga mal. Eso no importa Hay que varios caiga casos mal. en ese sentido. Exactamente. En tu casa No me hay importa reglas. caerle mal. No, hay un asunto y es importante que las jerarquías, la palabra jerarquía quiere decir un orden divino y hay jerarquías. Obviamente que en virtud de eso yo puedo negociar con mis hijos las normas que se plantean
y las sanciones. En última instancia, entonces yo no cargo con la culpa de haberle dado una sanción porque yo la negocié previamente con ella y entonces fuiste tú la que no cumpliste con esa norma y en ese orden de ideas es lo que tenemos que hacer. Y ya vienen dados todos como decía la doctora, esos valores, esas normas familiares, no las vas a crear en el momento que llega el novio. Ya eso ya viene previamente. Se tiene que conversar antes. Exactamente, conversar con ellos todas las situaciones y como dice el doctor, hay negociaciones que uno hace con ellos que establecer cada cosa, esto es así y dependiendo de los valores y lo que crea cada familia. Ahora, pero vamos a la parte práctica. Los valores y las reglas hay que crearlas para la hembra y para el varón. Sí, exacto, vamos a la parte práctica. Ahora tenemos un hijo adolescente, no estamos hablando de un mayor de edad, un adolescente. Puede viajar con su novio, puede quedarse el novio o la novia a dormir en la casa. Si salen de fiesta, ¿a qué hora tienen que llegar a la casa? ¿Pueden encerrarse en el cuarto? Ok, bien. Eso es muy individual, como dijo la doctora. Depende de la cultura y de lo que los padres sean permisivos o no. Por ejemplo, en mi cultura y en mi casa, con una hija que tengo de 21 años, o sea, tiene que haber horarios para llegar a la casa aunque vayas de fiesta. Si tienes un enamorado, es en el área de la sala, en el área común. No puedes subir a las habitaciones. A la habitación. Eso es muy relativo porque hay familias que pueden ver que mis reglas no se acomodan a las reglas de ellos, porque ellos son más permisivos o vamos a ponerlo de esta manera, son más abiertos quizás. Pero entonces yo a mi hija siempre le he dicho, las reglas las pongo yo y el Estado en esta casa es nuestro templo, nuestra casa y nuestra familia. Qué lindo eso. Y es muy importante porque los niños siempre van a manipular y van a decir, no, porque mi amiga tal cosa y mi amigo le permiten tal cosa. Y ahí salgo yo y le digo, no, es que el Estado nuestro es este, y la presidenta de este estado, de nuestro templo, de esta familia, soy yo. Y la dictadora soy yo. Es importante considerar también la edad evolutiva del niño, ¿ok? Porque ellos no están preparados como un adulto para asumir todas las cosas de los adultos, y eso ellos necesitan saberlo. Pero creen que sí, ellos creen. Por supuesto que creen que sí, pero por eso los papás necesitamos comunicarnos. La comunicación es básica en esta etapa. Los papás necesitamos comunicarnos, hablar que ellos sepan que eso existe. Y Ramiro, ya para cerrar, también, muy un consejo importante. ¿Qué hacer cuando no te gusta el novio? Bueno, o la novia. Bueno, a mí una vez... Es un desastre y no te gusta. ¿Qué correcto. hacemos? Una vez me preguntó un yerno que si, don Ramiro, yo le gusto para su hija. Yo le dije, mire, yo no subestime a mi hija, que ella no es boba. Ella sabe elegir y en ese orden de ideas no es a mí el que me tiene que gustar, es a ella. Yo le he dado buenos elementos para que ella tenga criterios de selección válidos y que es una mujer que ha fortalecido su autoestima y entonces no cualquiera va a venir a hacerle daño. ¡Ay, qué bonito mensaje para cerrar el programa! Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por todos estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa. Y los invitamos, como siempre, día a día a acompañarnos en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos. Bye.